En julio, miles de jubilados van a notar algo diferente en su pensión. Algunos van a ver un número más alto, otros van a encontrar un descuento que no pidieron, y varios van a recibir una notificación de su banco o del IMS que no van a entender a primera vista y que si la ignoran les puede costar dinero real. El cambio ya está publicado, ya tiene fecha, y la gran mayoría de los jubilados en México todavía no sabe qué viene. ¿Qué es exactamente lo que cambia? ¿A quiénes afecta y a quiénes no? ¿Qué tiene que hacer un jubilado antes de que llegue julio para que este cambio no le pique? Eso es lo que vas a saber hoy. Quédate. Para entender lo que viene en julio, hay que arrancar desde un punto que mucha gente olvida. El sistema de pensiones en México no es uno solo, son varios, y cada uno tiene sus propias reglas, sus propios tiempos y sus propios organismos que lo administran. El más grande es el del IMS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí están los trabajadores que cotizaron en el sector privado, la mayoría de la fuerza laboral formal del país. Luego está el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde están los empleados del gobierno federal. Y después hay sistemas más pequeños de estados, de municipios, de universidades públicas, cada uno con su propio esquema. El cambio de julio afecta principalmente a los pensionados del IMS bajo el régimen de la ley del 73, que es como se conoce, al esquema de pensiones que aplicaba antes de la reforma de 1997. Son personas que se jubilaron con una pensión calculada en función de su salario promedio de los últimos años de trabajo, no de las aportaciones en una Afore, y son hoy en día los jubilados de mayor edad en el sistema, muchos con más de 70 años. Pues bien, lo que llega en julio tiene que ver con dos cosas que van juntas y que hay que explicar por separado para que tengan sentido. La primera es el ajuste por inflación. Las pensiones del IMS, que vienen de la ley del 73, tienen un mecanismo de actualización que se calcula con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, que publica el INEGI. Cada año el IMS revisa ese índice y actualiza el monto de las pensiones para que no pierdan poder de compra frente a la inflación. Esa actualización, según el artículo 214 de la Ley del Seguro Social, se aplica en el mes de febrero de cada año con base en la inflación del año previo. Ahora bien, el ajuste de febrero de 2024 aplicó el incremento del 4,7% sobre las pensiones vigentes, que fue el dato de inflación que el INEGI reportó para el cierre de 2023. Ese aumento ya lo recibieron los pensionados del IMS del 73 desde febrero. Entonces, ¿qué pasa en julio? Lo que pasa en julio es diferente al ajuste anual de inflación. Tiene que ver con el aguinaldo proporcional y con una modificación en la forma en que el IMS está calculando ciertas retenciones del ISR, el impuesto sobre la renta que aplica las pensiones que superan determinados montos. Espérate, porque me parece que hay que separar bien esto. Cuando digo retenciones del ISR en pensiones, la mayoría de la gente cree que las pensiones no pagan impuestos, y eso es cierto hasta cierto punto, pero no para todos. La ley fiscal mexicana, específicamente el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las pensiones están exentas del ISR hasta un monto equivalente a 15 unidades de medida y actualización diarias, que es lo que se conoce como la UMA, 15 UMAs diarias. En 2024, con la UMA en 108,57 diarios, eso equivale a una pensión mensual exenta de aproximadamente 49,800 pesos al mes.
La mayoría de los pensionados del IMS cobra menos de eso, mucho menos. Para ellos, la exención aplica completa y el ISR no les toca nada. Pero hay un grupo de pensionados, sobre todo quienes tuvieron salarios altos al final de su vida laboral y que bajo la ley del 73 lograron pensiones equivalentes al 100% de su salario promedio, que sí supera ese umbral. Para esos jubilados, la parte que excede las 15 UMAS sí causa ISR y ese ISR lo retiene directamente el IMS antes de depositar la pensión. El cambio de julio tiene que ver con cómo el IMS está recalculando esas retenciones para el segundo semestre del año después de incorporar los datos actualizados de la UMA que entraron en vigor en febrero. Hay algo más que viene en julio y que toca a un grupo más amplio de jubilados. El Banco del Bienestar, que es el banco público del gobierno federal, está terminando de implementar en el tercer trimestre de 2024 la migración de cuentas de beneficiarios de programas sociales hacia un nuevo esquema de tarjeta. Esto incluye a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar, que es el programa de apoyo económico para adultos mayores de 65 años sin pensión formal. La Pensión del Bienestar, que paga actualmente $2,950, es bimestrales. Tiene en julio un depósito programado que para algunos beneficiarios va a llegar de manera diferente a cómo llegaba antes. El Banco del Bienestar está cambiando el sistema de distribución en algunas regiones, especialmente en zonas rurales, donde antes el pago llegaba a través de cajero, de tarjeta, y ahora va a llegar a través de una plataforma de pago diferente que requiere una tarjeta de nueva generación. Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar que todavía tienen la tarjeta azul vieja, la que se emitió antes de 2022, necesitan verificar con su módulo del Banco del Bienestar más cercano si su tarjeta sigue siendo válida para el cobro de julio. Porque si no lo es y no la han cambiado a tiempo, el depósito llega, pero no pueden cobrarlo hasta que tengan la tarjeta nueva activa. Fíjate en este punto, porque aquí es donde más confusión hay entre la gente mayor y donde más errores están cometiendo. Hay mensajes que están circulando en WhatsApp desde hace varias semanas diciendo que el gobierno va a congelar las pensiones del bienestar en julio o que va a cambiar el monto a la baja. Eso es falso. El monto de la pensión del bienestar no baja en julio. Lo que cambia es el canal de pago en algunas regiones, no el monto. También están circulando mensajes que dicen que el IMS va a descontar cuotas nuevas de las pensiones a partir de julio. Eso tampoco tiene sustento en ninguna publicación oficial del IMS al momento de grabar este video. Lo que sí existe es el recálculo del ISR para pensiones altas que mencioné antes, pero eso aplica a un grupo muy específico y muy pequeño de jubilados. La confusión entre lo real y lo que circula en mensajes de WhatsApp es un problema serio con este tipo de temas, porque genera angustia innecesaria en personas mayores que dependen de esa pensión para vivir. Ahora bien, hay algo que sí viene en julio y que es real, que no circula tanto en redes y que a mí me parece más relevante que todos los rumores juntos. Desde enero de 2024, el IMS está aplicando de manera más estricta el proceso de verificación de vida para pensionados. Este proceso, que en el IM se llama supervivencia, es básicamente la confirmación periódica de que el pensionado sigue vivo y sigue siendo el titular de la pensión. Es un trámite que existe desde hace años, pero que históricamente se aplicaba con poca consistencia. Lo que cambió es que el IMS actualizó en 2023 su sistema de gestión de beneficiarios y está cruzando su base de datos con la del Registro Nacional de Población, el RENAPO, y con los registros del Registro Civil. Cuando ese cruce se detecta inconsistencias como personas que ya fallecieron hace meses o años y cuya pensión sigue activa porque nadie reportó el deceso, el sistema genera una alerta y el IMS suspende preventivamente el pago hasta que se aclare la situación.
Para julio, el IMS tiene programada la primera depuración masiva con base en ese cruce actualizado. Eso quiere decir que en julio puede haber pensionados o más bien familiares de pensionados fallecidos que descubran que el pago no llegó porque el sistema detectó una inconsistencia, pero también puede haber algo más delicado: errores del sistema. Personas que están perfectamente vivas y activas, cuyos datos tienen alguna inconsistencia menor en el RENAPO, quizás un nombre escrito diferente, una fecha de nacimiento con un dígito distinto entre un registro y otro, y que por ese error quedan marcadas como inconsistencia pendiente y su pago se suspende temporalmente. Si eso te pasa o le pasa a alguien cercano, el proceso para resolverlo no es complicado, pero sí requiere ir en persona al IMSS. Necesitas llevar identificación oficial vigente, la credencial del IMS o del ISSSTE, según sea el caso, y una constancia de vida que puedes obtener en cualquier oficina del IMS o incluso en algunos módulos de atención del gobierno municipal. Algunos estados tienen módulos específicos para pensionados donde ese trámite se hace en el mismo día. Si el pago ya fue suspendido y demuestras que la suspensión fue por error, el IMS está obligado a reponer el pago en el siguiente ciclo, pero ese ciclo puede tardar entre 2 y 4 semanas, dependiendo de cuándo se resolvió el trámite dentro del mes. O sea, que si el pago de julio se suspende por error y lo resuelves el 20 de julio, el dinero puede no llegar hasta el pago de agosto. Ese mes de espera para alguien que depende de esa pensión para cubrir gastos del mes es un problema real. Por eso, si tienes más de 70 años y recibes pensión del IMS bajo el esquema de la ley del 73 y no has hecho ningún trámite de supervivencia en los últimos 12 meses, este es el momento de ir al IMS y hacer esa verificación antes de julio. Prevenir ese mes de retraso vale mucho más que el tiempo que tarda el trámite, y es que hay un tercer cambio que viene en julio y que prácticamente nadie está cubriendo. El ISSSTE, que es el sistema de pensiones de los trabajadores del gobierno, tiene una modificación en su calendario de pago para el tercer trimestre de 2024 que afecta a jubilados en ciertas entidades federativas. El ISSSTE paga las pensiones en dos esquemas, uno por domiciliación bancaria directa y otro a través de módulos de pago mensuales del Banco del Ejército, el Banjercito, en regiones donde la cobertura bancaria tradicional es limitada. En varios estados del sur del país, especialmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el ISSSTE está cambiando el calendario de pago de módulo. Las fechas en que los jubilados de esas entidades acostumbraban ir a cobrar presencialmente se están moviendo entre 5 y 10 días hábiles respecto a las fechas anteriores, porque el IS está reorganizando las rutas de distribución de efectivo en esas regiones. Para quien cobra domicilio en cuenta de banco, ese cambio no afecta. Pero para quien cobra presencialmente en módulo, llegar el día equivocado significa encontrar el módulo sin efectivo disponible o con un sistema que todavía no tiene el pago cargado. Lo que eso implica en la práctica es un viaje en vano, a veces desde comunidades alejadas para regresar días después. Si cobras tu pensión del ISSSTE en módulo presencial en alguno de esos 3 estados, la recomendación es llamar al centro de atención telefónica del ISSSTE en el 800-911-900 antes de ir a cobrar en julio para confirmar la fecha exacta que corresponde a tu módulo. Bueno, y aquí viene algo que casi nadie conecta cuando habla de pensiones y que explica por qué muchos jubilados sienten que su dinero alcanza cada vez menos, aunque el monto nominal de su pensión haya subido. El ajuste por inflación que aplica el IM. Ese cada febrero usa el INPC como referencia. El INPC mide la variación de precios en una canasta de bienes y servicios que incluye de todo: ropa, electrónicos, transporte, entretenimiento.
pero el gasto real de una persona mayor de 65 años se concentra en 3 rubros que suben históricamente más rápido que el INPC general: medicamentos, consultas médicas y alimentos básicos. El INEGI publica un indicador específico que se llama INPC del grupo Alimentos, Bebidas y Tabaco y otro para cuidados de la salud. Ambos han subido en promedio entre 1 y 3 puntos porcentuales por encima del INPC general en los últimos 5 años. Lo que eso significa en la práctica es que, aunque la pensión sube cada febrero siguiendo el INPC general, el poder de compra real de esa pensión para cubrir lo que más necesita un jubilado, pastillas, médico y comida, se erosiona más rápido de lo que el ajuste compensa. Eso no es un error del sistema, es una limitación de usar un índice general para ajustar pensiones de personas cuyo gasto tiene una estructura muy específica y diferente al promedio de la población. Varios economistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIE, han señalado este problema en informes publicados entre 2022 y 2024. La solución que proponen es crear un índice de inflación específico para adultos mayores. Eso todavía no existe en México, y mientras no exista, el ajuste de febrero seguirá siendo insuficiente para los rubros que más pesan en el presupuesto mensual de un jubilado. Hay otro tema que toca de lleno a los jubilados y que en julio va a volver a ser noticia, aunque lleva meses gestándose en silencio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendientes varios amparos relacionados con la forma en que el IMS calcula las pensiones bajo la Ley del 73. Específicamente, hay una discusión legal sobre si el IMS puede usar el salario mínimo como tope para calcular ciertos componentes de la pensión en lugar del salario real del trabajador. Esa práctica que el IMS ha aplicado durante años ha sido impugnada por miles de pensionados que argumentan que les corresponde una pensión más alta de la que reciben. Según reportó el periódico El Financiero en mayo de 2024, la Corte tiene en su agenda revisar criterios sobre este punto en el tercer trimestre del año. Si la Corte emite una resolución favorable a los pensionados, eso podría obligar al IMS a recalcular las pensiones de quienes ganaron amparos y abriría la puerta para que más jubilados presenten sus propios juicios. Eso no cambia nada automáticamente para todos en julio, pero sí significa que en julio puede haber novedades judiciales que afecten a cientos de miles de jubilados que llevan años esperando que la Corte se pronuncie sobre esto. Si eres pensionado del IMS de la Ley del 73 y sientes que tu pensión es más baja de lo que debería ser según tu historial de cotización, es el momento de hablar con un abogado especializado en seguridad social. El amparo en esta materia tiene plazos y condiciones específicas, y quienes esperan demasiado pueden perder el derecho a impugnar, aunque tengan razón de fondo. La verdad es que hay algo que me parece importante decir antes de cerrar, porque este video toca temas que generan mucha ansiedad en personas mayores y sus familias. Los cambios que vienen en julio para los jubilados en México no son, en su mayoría, cambios que empeoran la situación. El ajuste de inflación ya se dio en febrero y fue positivo. La pensión del bienestar mantiene su monto. Los cambios en el Banco del Bienestar son de logística, no de recorte. Y la depuración del padrón del IMS, aunque puede generar sustos temporales, tiene como objetivo eliminar pagos fraudulentos, lo que a largo plazo fortalece el sistema para los pensionados reales. Lo que sí requiere atención de parte de los jubilados y sus familias es estar al tanto, revisar que los datos en el IMS o en el ISSSTE están actualizados, verificar que la tarjeta con la que cobran sigue siendo válida, confirmar las fechas de pago si cobran el módulo, porque el sistema con todos sus defectos deposita. El problema ocurre cuando hay alguna inconsistencia en los datos del beneficiario y esa inconsistencia nadie la resuelve sola. La resuelve la persona afectada cuando va en persona con sus papeles. Guarda este video, compártelo con tu papá, tu mamá,
tu abuelo, el vecino jubilado que sabes que no sigue estas noticias. La información llega tarde cuando ya hay un problema encima. Llega a tiempo cuando todavía hay margen para prevenir. Y si tienes una pregunta específica sobre tu caso, el número de atención del IMS es el 800-62323. Disponible de lunes a viernes. El del LISTE es el 800-91100. Úsalos, para eso están. La próxima semana entramos a otro tema que afecta directamente a los jubilados y que viene moviéndose en silencio desde hace meses, algo relacionado con los créditos hipotecarios del Infonavit y lo que está cambiando para quienes tienen crédito activo o piensan tramitar uno. Guarda el canal.